Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 42. ¿Con qué esta es la situación?, concluyó Colum. Bien, ¿qué podemos hacer para remediarla? Es lo que debemos descubrir. Estaba sentado a la cabecera de la larga mesa del comedor de Jamie. Todos los adultos de las 3 casas O'Hara ocupaban sillas alrededor de la mesa. Se oían las voces de Mary Kate y Helen a través de la puerta cerrada de la cocina, donde estaban dando de comer a los pequeños. Scarlett se hallaba instalada al lado de Colum y tenía la cara manchada por la anterior tormenta de lágrimas. ¿Quieres decir, Colum, que la finca no pasa directamente al primogénito en América?, preguntó Matt. Así parece, Matthew. Entonces el tío Gerald fue un estúpido al no otorgar testamento. Scarlett se irguió y le miró con indignación, pero antes de que pudiese hablar, intervino Colum. El pobre hombre no disfrutó de una vejez tranquila, no tuvo tiempo de pensar en su muerte y en lo que pasaría después. Descanse en paz. Descanse en paz, repitieron los otros santiguándose. Scarlett miró sin esperanza sus caras solemnes. ¿Qué pueden hacer ellos? No son más que inmigrantes irlandeses. Pero pronto comprendió que estaba equivocada. A medida que proseguía la conversación, Scarlett se fue sintiendo más optimista, porque era mucho lo que podían hacer aquellos inmigrantes irlandeses. El marido de Patricia, Billy Carmody, era el capataz de los albañiles que trabajaban en la catedral. Había tenido ocasión de conocer bien al obispo. Para mi desgracia, se lamentó, interrumpe el trabajo 3 veces al día para decirme que no lo hacemos lo bastante deprisa. Era un caso realmente urgente, explicó Billy, porque un cardenal de la propia Roma visitaría a América del Norte en otoño y tal vez acudiría a Savannah para la consagración. Si esta coincidía con su agenda. Jamie asintió con la cabeza. Nuestro obispo Gross es un hombre ambicioso, ¿no os parece? No le disgustaría que la curia se fijase en él. Miró a Gerald. Lo mismo hicieron Billy, Matt, Brian, Daniel y el viejo James. Y las mujeres Maureen, Patricia y Kate. Scarlett le miró también, aunque no sabía por qué lo hacían todos los demás. Gerald asió la mano de su joven esposa. «No seas tímida, querida Polly», dijo. «Ahora eres una O'Hara, como todos nosotros. Dinos a cuál de nosotros escogerías para hablar con tu papá». «Tom McCahon es el contratista de toda la obra», murmuró Maureen al oído de Scarlett. Si Tom insinuase que la obra podría retrasarse, el obispo Gross prometería cualquier cosa. Es seguro que le tiene miedo a McCahon. Todo el mundo se lo tiene. «Que lo haga Colum», dijo Scarlett en voz alta. No tenía la menor duda de que era el que mejor haría cuanto fuese necesario. A pesar de su pequeña estatura y de su plácida sonrisa, había fuerza y energía en Colum O'Hara. Todos los O'Hara asintieron a coro. Colum era la persona indicada. Este sonrió en conjunto a los que estaban alrededor de la mesa y después dirigió una sonrisa particularmente a Scarlett. «Bueno, te ayudaremos. ¿No es magnífico tener una familia Scarlett O'Hara? Especialmente si hay parientes políticos que pueden ayudarte. Tendrás tu Tara. Ya lo verás». «Tara. ¿Qué es eso de Tara?», preguntó el viejo James. «Es el nombre que dio Gerald a su plantación, tío James». El viejo se echó a reír y no paró hasta que empezó a toser. «Ese Gerald», dijo cuando pudo hablar de nuevo. Aun siendo tan bajito, siempre tuvo una elevada opinión de sí mismo. Scarlett se puso tiesa. Nadie iba a burlarse de su papá, ni siquiera su hermano. Pero Colum le habló en voz muy baja. «Mira, no ha querido insultarle. Te lo explicaré más tarde». Y así lo hizo cuando la acompañó hasta la casa de su abuelo. Tara es una palabra mágica para todos los irlandeses, Scarlett, y un lugar mágico. Era el centro de toda Irlanda, la sede de los grandes reyes. Antes de que existiese Roma o Atenas, antiguamente, muy antiguamente,
Cuando el mundo era joven y había esperanza para él, gobernaban Irlanda grandes reyes que eran justos y bellos como el sol. Dictaron leyes de enorme sabiduría y dieron albergue y riqueza a los poetas. Eran unos hombres valientes y gigantescos que castigaban el mal con terrible cólera y combatían a los enemigos de la verdad, de la belleza y de Irlanda, con espadas ensangrentadas y corazones inmaculados. Durante cientos y miles de años gobernaron su dulce Isla Verde y había música en todo el país. 5 carreteras conducían al monte de Tara desde cada rincón de la nación, y cada 3 años acudía todo el pueblo a comer en el salón del banquete y a oír cantar a los poetas. Esto no es un cuento, sino una gran verdad, pues todas las historias de otros países lo refieren, y las tristes palabras del final están escritas en los grandes libros de los monasterios. En el año de gracia de 554 se celebró el último festín de Tara. La voz de Colum se extinguió lentamente al pronunciar la última palabra, y Scarlett sintió que le escocían los ojos. Estaba como hechizada por el relato y por la voz. Caminaron en silencio durante un rato. Entonces dijo Colum: «Tu padre acarició el noble sueño de construir una nueva Tara en este nuevo mundo de América. Ciertamente debió de ser un hombre magnífico». Lo era Colum. Yo le quería muchísimo. La próxima vez que vaya a Tara, pensaré en él y en su hija. La próxima vez que vayas, ¿quieres decir que todavía sigue allá? Es un sitio real, tan real como el suelo que pisamos. Es un monte delicioso y verde, lleno de magia y de ovejas que pastan en él, y desde su cima puede verse a su alrededor y hasta gran distancia el mismo mundo hermoso que vieron los grandes reyes. No está lejos del pueblo donde yo vivo, donde nacieron tu padre y el mío, en el condado de Meath. Scarlett estaba pasmada. Seguro que también papá estuvo allí. Seguro que se plantó en el sitio que ocupaban los grandes reyes. Se lo imaginaba sacando el pecho y pavoneándose como solía hacer cuando estaba satisfecho de sí mismo. Y se rió en voz baja. Cuando llegaron a la casa Roviland, ella se detuvo de mala gana. Le habría gustado caminar durante horas escuchando la voz cantarina de Colum. «No sé cómo darte las gracias por todo», le dijo. «Ahora me encuentro 1.000.000 de veces mejor. Estoy segura de que harás cambiar de idea al obispo». Colum sonrió. «Cada cosa a su tiempo, prima. Primero, el feroz Bathahon. ¿Pero cuál he de decirte que es tu nombre, Scarlett? Veo el anillo que llevas. Tú no eres una O'Hara para el obispo». «No, claro que no. Mi apellido de casada es Butler». Colum dejó de sonreír y después sonrió de nuevo. «Un apellido influyente. En Carolina del Sur lo es, pero no veo que haya servido de gran cosa aquí. Mi marido es de Charleston. Se llama Red Butler. Me sorprende que no te ayude en tus dificultades». Scarlett sonrió alegremente. «Lo haría si pudiese, pero tuvo que ir al norte para asuntos de negocios. Es un hombre de negocios muy afortunado». «Lo comprendo. Bueno, me alegro de ser tu ayudante. Lo haré lo mejor que pueda». Ella tuvo ganas de abrazarle, como solía abrazar a su padre cuando le daba lo que quería, pero tenía la idea de que no había que ir por ahí abrazando a los curas, aunque fuesen primos. Le dio simplemente las buenas noches y se metió en casa. Colum se alejó silbando, vestida de verde. «¿Dónde has estado?», preguntó Pierre Roviland. «Mi cena ha sido un desastre». «He estado en casa de mi primo Jamie. Mandaré que te traigan otra bandeja». «¿Has visitado a esa gente?». El viejo tembló de indignación. La cólera de Scarlett corrió pareja con la de él. «Sí, y pienso verlos de nuevo. Me gustan mucho». Salió de la habitación, pero antes de subir a la suya, cuidó de que sirviesen otra cena a su abuelo. «¿Y qué va usted a cenar, señora Scarlett?», preguntó Pansy. «¿Quiere que vaya a buscar una bandeja?». «No, ven y ayúdame a quitarme toda esta ropa. No tengo ganas de cenar». «Es curioso. Ahora no tengo hambre y solo he tomado una taza de té. Lo único que quiero es dormir un poco. De tanto llorar me quedé agotada». Estaba tan exhausta que apenas podía hablarle a Colum del obispo. «Creo que podría dormir una semana. En mi vida me he sentido tan rendida».
Sentía ligera la cabeza y pesado y relajado todo el cuerpo. Se tumbó en la blanca cama y se sumió inmediatamente en un profundo sueño reparador. Durante toda su vida se había enfrentado a solas con sus problemas. A veces se había negado a reconocer que necesitaba ayuda. Más a menudo no había tenido a quién acudir. Ahora su situación era diferente y su cuerpo reconocía la diferencia antes que su mente. Había personas que podían ayudarla. Su familia había levantado de buen grado la carga de sus hombros. Ya no estaba sola. Podía seguir adelante. Pierre Robiland durmió poco aquella noche. Le inquietaba el desafío de Scarlett. La madre de ésta le había retado hacía muchos años y él la había perdido para siempre. Y esto le había partido el corazón. Helen era su hija preferida, la hija que más se parecía a su madre. Él no amaba a Scarlett. Todo su amor había quedado enterrado con su esposa, pero no quería soltar a Scarlett por las buenas. Quería que sus últimos días fuesen agradables, y ella podía hacer que fuese así. Estaba sentado muy tieso en su cama mientras se iba apagando la lámpara por falta de aceite, y planeaba su estrategia como un general que tuviese que enfrentarse con un ejército más numeroso que el suyo. Después de una hora de agitado descanso, poco antes del amanecer, se despertó habiendo tomado una decisión. Cuando Jeremy le trajo el desayuno, Pierre Robiland estaba firmando una carta que había escrito. La dobló y la cerró antes de despejar la colcha sobre sus rodillas a fin de dejar un sitio para la bandeja. «Lleva este mensaje», dijo tendiendo la carta al mayordomo, «y espera respuesta». Scarlett entreabrió la puerta y asomó la cabeza. «¿Me llamaba, abuelo?» «Entra, Scarlett». Ella se sorprendió al ver que había otra persona en la habitación, pues su abuelo nunca recibía visitas. El hombre hizo una reverencia y ella inclinó la cabeza. «Este es el señor Jones, mi abogado». «Llama a Jeremy, Scarlett. Él le mostrará el salón. Jones, espere allí hasta que envíe a buscarle». Apenas había tirado Scarlett del cordón de la campanilla cuando Jeremy abrió la puerta. «Acerca más aquella silla, Scarlett. Tengo mucho que decirte y no quiero forzar la voz». Scarlett estaba perpleja. Solo había faltado que el viejo le dijera «por favor». Y también parecía débil. «Dios mío, espero que no vaya a morirse ahora mismo. No quisiera tener que habérmelas con Eulalie y Pauline en su entierro». Acercó una silla a la cabecera de la cama. Mientras tanto, Pierre Robiland la observaba entre los párpados entornados. «Scarlett», dijo pausadamente cuando ella se hubo sentado, «tengo casi 94 años. Gozo de buena salud, teniendo en cuenta mi edad, pero no es probable, por simples matemáticas, que viva mucho más. Quiero pedirte, nieta, que estés conmigo durante el tiempo que me queda». Scarlett iba a hablar, pero él levantó su mano para impedírselo. «Todavía no he terminado. No apelo a tu sentido del deber familiar, aunque sé que has atendido las necesidades de tus tías durante muchos años. Voy a hacerte una buena oferta, incluso una oferta generosa. Si te quedas aquí y cuidas de la casa, procurando que esté cómodo y cumpliendo mis deseos, heredarás todo mi caudal cuando yo muera. Y no es desdeñable». Scarlett se quedó pasmada. Le estaba ofreciendo una fortuna. Pensó en la obsequiosidad del director del banco y se preguntó a cuánto ascendería aquella. Pierre Robiland interpretó mal la vacilación de Scarlett, que estaba reflexionando. Creyó que se sentía rebosante de gratitud. El anciano sabía muchas cosas, pero no había recibido ningún informe del director del banco y, por tanto, nada sabía del oro que guardaba ella en las cajas de seguridad. La satisfacción iluminaba sus ojos apagados. «No sé», dijo, «ni quiero saber las circunstancias que te han inducido a pensar en la disolución de tu matrimonio». Su actitud y su voz eran más firmes, ahora que creía que tenía las de ganar. «Pero abandonarás toda idea de divorcio». «Ha estado leyendo mi correspondencia. Tengo derecho a enterarme de todo lo que entra en esta casa». Scarlett estaba tan furiosa que no encontraba palabras para expresarse. Su abuelo seguía hablando, con precisión, fríamente, en términos que eran como agujas de hielo. «Desprecio la imprudencia y la estupidez,
y tú fuiste estúpidamente imprudente al dejar a tu marido sin pensar en tu posición. Si hubieses tenido la sensatez de consultar a un abogado, como he hecho yo, sabrías que las leyes de Carolina del Sur no permiten el divorcio por ninguna causa. Es un caso único en Estados Unidos a este respecto. Tú huiste a Georgia, es verdad, pero tu marido reside, desde un punto de vista legal, en Carolina del Sur. No puede haber divorcio. Scarlett estaba indignada por la violación de su correspondencia. Tenía que haber sido el chivato de Jeremy. Él ha estado revolviendo mis cosas, ha registrado mi mesa de escritorio, y alguien de mi propia sangre, mi abuelo, le ordenó que lo hiciese. Se levantó y se inclinó hacia adelante, apoyando los puños en la cama, al lado de la mano esquelética de Pierre Robilant. «¿Cómo se atreve a enviar a ese hombre a mi habitación?», gritó golpeando la gruesa colcha. La mano del abuelo se alzó con la rapidez de una serpiente que ataca. Agarró las dos muñecas en una presa de sus largos dedos. «No levantarás la voz en esta casa, jovencita. Detesto el ruido. Y te comportarás con el decoro que debe observar mi nieta. Yo no soy uno de tus desastrosos parientes irlandeses». A Scarlett le impresionó su fuerza y le dio también un poco de miedo. ¿Qué había sido del hombre débil a quien casi había compadecido? Sus dedos parecían de hierro. Se soltó y se echó atrás hasta que tropezó con la silla. «No es extraño que mi madre se marchase de esta casa y no volviese nunca», dijo. Aborreció su propia voz, temblorosa de miedo. «No seas melodramática, muchacha. Tu madre se marchó de esta casa porque era testaruda y demasiado joven para atender a razones. Había sido desgraciada en el amor y se agarró al primer hombre que se le declaró. Tuvo que lamentarlo durante toda su vida. Pero lo hecho estaba. Tú no eres una chiquilla como ella. Eres lo bastante mayor para pensar con la cabeza. El contrato está ya redactado. Haz pasar a Jones. Firmaremos el documento y procederemos como si tu arrebato no se hubiese producido jamás». Scarlett devolvió la espalda. «No le creo», pensó. «No escucharé lo que me dice». Levantó la silla y la llevó a su sitio acostumbrado, pasándola con gran cuidado, de modo que sus patas coincidiesen con las huellas que había marcadas sobre la alfombra en el curso de los años. Ya no temía al viejo, ni le compadecía, ni estaba siquiera furiosa con él. Cuando se volvió de nuevo en su dirección, fue como si nunca lo hubiese visto en su vida. Era un extraño, un anciano tiránico, rastrero y fastidioso, al que no conocía ni quería conocer. «No hay bastante dinero en el mundo para retenerme aquí», dijo hablándose a sí misma más que a él. «El dinero no puede hacer soportable la vida en una tumba». Miró a Pierre Robilant con unos ojos que echaban chispas en su semblante mortalmente pálido. «Usted sí que puede vivir aquí, porque ya está muerto, aunque no quiera reconocerlo. Me marcharé temprano por la mañana». Se dirigió rápidamente a la puerta y la abrió. «Me imaginé que estaría aquí escuchando, Jeremy. Entre». Capítulo 43. «No seas llorona, Pansy. Nada va a ocurrirte. El tren va directamente a Atlanta y se queda allí. No te apes hasta que quede parado. He envuelto algún dinero en un pañuelo que he aprendido con alfileres en el bolsillo de tu abrigo. El revisor tiene ya tu billete y me ha prometido cuidar de ti. Por todos los diablos, has estado gimoteando porque querías volver a casa y ahora vas a hacerlo. Por consiguiente, deja de comportarte así». «Es que nunca he viajado sola en tren, señorita Scarlett». «Tonterías, no vas a ir sola. Viaja mucha gente en el tren. Mira por la ventanilla, cómete lo que hay en la cesta que te ha preparado la señora O'Hara y estarás en casa sin darte cuenta. He enviado un telegrama diciéndoles que vayan a recibirte a la estación». «Pero, señora Scarlett, ¿qué voy a hacer si usted no está allí? Yo soy la doncella de una dama. ¿Cuándo va a volver a casa?» «Cuando sea. Sube al vagón. El tren está a punto de partir». «Depende de Red», pensó, «y ojalá venga pronto. No sé si voy a encontrarme a gusto con mis primos». Se volvió y sonrió a la esposa de Jamie. «No sé cómo darte las gracias por acogerme, Maureen. Me horroriza pensar en las molestias que os estoy causando», lo dijo con voz infantil, animada, educada.
Maureen la asió del brazo y se la llevó lejos del tren y de la cara afligida de Pansy, que estaba pegada al polvoriento cristal de la ventanilla. «Todo va bien, Scarlett», dijo. «Daniel está encantado de cederte su habitación porque va a trasladarse a la casa de Patricia con Brian. Quería hacerlo, pero no se atrevía a decirlo. Y Cutler está rebosante de alegría porque dice que va a ser la doncella de una dama. Es el oficio que quería aprender. Y adora el suelo que pisas. Es la primera vez que la tontuela se siente feliz desde que vino aquí. Tú eres de los nuestros. No aceptes órdenes de aquel viejo chalado. Mira que esperar que te quedases allí como su ama de llaves. Nosotros te queremos por lo que eres». Scarlett se sintió mejor. Era imposible resistirse al afecto de Maureen. Sin embargo, esperaba que su estancia no se prolongara mucho tiempo. Demasiados chiquillos. «Es como una potranca a punto de dar una espantada», pensó Maureen, bajo la ligera presión de su mano que notaba la tensión del brazo de Scarlett. Lo que ella necesita es abrir su corazón y desfogarse a la buena y antigua manera. No es natural que una mujer no hable nunca de sí misma, y Scarlett no ha mencionado en absoluto a su marido. Hace que una se pregunte. Pero Maureen no perdió tiempo preguntándose cosas. Había observado, cuando era jovencita y limpiaba los cristales de la taberna de su padre, que con el tiempo todo el mundo acababa aireando sus problemas. No podía creer que Scarlett fuese un caso diferente. Las viviendas de los O'Hara eran 4 altas casas de ladrillos de hilera, con ventanas delante y detrás y paredes interiores medianeras. La disposición de todas ellas era idéntica. Cada planta tenía 2 habitaciones, cocina y comedor en la planta baja, un doble salón en el primer piso y 2 dormitorios en cada uno de los 2 pisos altos. Un estrecho pasillo con una magnífica escalera discurría a lo largo de la casa, y detrás de cada vivienda había un amplio patio y una cochera. La habitación de Scarlett estaba en el tercer piso de la casa de Jamie. Tenía 2 camas individuales. Daniel y Brian la habían compartido hasta que éste se había mudado a la casa de Patricia, y era muy sencilla, como correspondía a 2 jóvenes varones. Aparte de las camas, no poseía más mobiliario que un armario, una mesa escritorio y una silla, pero había colchas de brillantes colores sobre las camas y una gran alfombra roja y blanca sobre el pulido suelo. Maureen había colgado un espejo en la pared junto a la mesa, cubriendo el tablero con un tapete de encaje, de modo que Scarlett tuviese un tocador. Cutler peinaba a Scarlett con mucha maña y no deseaba más que complacerla. Siempre estaba a su disposición. Dormía con Mary Kate y Helen en el otro dormitorio del tercer piso. El único niño pequeño en la casa de Jamie era Jackie, de 4 años, y el chiquillo se pasaba la mayor parte en una de las otras casas jugando con primitos de su edad. Durante el día, mientras los hombres se encontraban en el trabajo y los niños mayores en el colegio, la hilera de casas era un mundo de mujeres. Pensó Scarlett que lo aborrecería, pero nada en su vida la había preparado para las mujeres O'Hara. Entre ellas no existían secretos ni reticencias. Decían lo que pensaban, confesaban intimidades que ponían colorada a Scarlett, disputaban cuando no estaban de acuerdo y se abrazaban llorando cuando hacían las paces. Consideraban todas las casas como si fuesen una sola. Entraban y salían indistintivamente de cualquier cocina a cualquier hora para tomar una taza de té. Compartían los deberes de la compra y los guisos y cuidaban de los animales en los patios y las cocheras que habían sido convertidas en corrales. Sobre todo disfrutaban riendo, murmurando, haciéndose confidencias y urdiendo intrincados e inofensivos complot contra sus hombres. Hicieron partícipe de todo esto a Scarlett desde el momento de su llegada, presumiendo que era una de ellas. Y como una de ellas, se sintió a los pocos días bien. Iba al mercado municipal con Maureen o Katy todos los días, en busca de los mejores ingredientes y los mejores precios. Reía con las jóvenes Polly y Katy sobre trucos para embellecerse con las tenacillas de rizar y las cintas, y examinaba muestras de tapicería con Patricia, siempre orgullosa de su casa, mucho después de que Maureen y Katy hubiesen renunciado a hacerlo por la melindrosa que era la joven. Bebía innumerables tazas de té y escuchaba relatos de triunfos y preocupaciones, y aunque no les comunicaba ninguno de sus propios secretos, nadie la premiaba
para que los contase y reprimía la franca confesión de los suyos. Nunca pensé que a la gente le ocurría tantas cosas interesantes, dijo Maureen con auténtica sorpresa. Las veladas discurrían de un modo diferente. Los hombres trabajaban de firme y estaban cansados cuando volvían a casa. Querían una buena comida, una pipa y algo de beber. Y siempre lo obtenían. Después la velada se desenvolvía por sí sola. Con frecuencia toda la familia iba a parar a la casa de Matt, porque ésta tenía 5 hijos pequeños durmiendo arriba. Maureen y Jamie podían dejar a Jackie y a Helen al cuidado de Mary Kate, y Patricia se llevaba consigo a los suyos de 2 y 3 años, que dormían y no se despertaban. Al poco rato empezaba la música. Después, cuando llegaba Colum, este se convertía en el director. La primera vez que Scarlett vio a Bob Run, pensó que era una pandereta desmesurada. El círculo de cuero tensado dentro de un marco de metal tenía más de 60 centímetros de diámetro, pero el instrumento era llano como una pandereta y Gerald lo sostenía en la mano como si fuera una de estas. Después Gerald se sentó y colocándose el bozrán sobre las rodillas, lo golpeó con un palito que sostenía por la mitad, de manera que golpease la piel primero en un extremo y después con el otro. Entonces Scarlett se dio cuenta de que en realidad era un tambor. Y como un tambor, no valía gran cosa, pensó, hasta que Colum empezó a tocarlo. Extendió la mano izquierda debajo del cuero tirante, como acariciándolo, y su muñeca derecha fue de pronto tan fluida como el agua. Movía el brazo de arriba abajo y de arriba al centro del tambor, mientras realizaba con la mano derecha un curioso y al parecer descuidado movimiento que hacía que el palillo repicase con un ritmo continuo y excitante. El tono y el volumen cambiaron, pero el hipnótico e imponente redoble no varió en absoluto cuando se unieron a él el violín y después el silbato y luego la concertina. Maureen sostenía inmóviles los huesos en la mano, demasiado absorta en aquella música para acordarse de ellos. Scarlett se rindió a aquel redoble. La hacía reír, la hacía llorar, la hacía bailar como nunca había soñado que podía hacerlo. Solo cuando Colum depositó el bozrán en el suelo y pidió una bebida diciendo «Me he quedado seco», Scarlett comprobó que todo el mundo estaba tan arrebatado como ella. Miró al bajo y sonriente personaje de nariz achatada con su estremecimiento de respeto y de pasmo. Ese hombre no era como los demás. «Querida Scarlett, tú entiendes de ostras más que yo», dijo Maureen cuando entraron en el mercado municipal. «¿Quieres buscar las mejores? Hoy quiero hacer un buen guiso de ostras para el té de Colum». «¿Para el té? El guisado de ostras es muy rico para una comida». «Lo sé, pero esta noche tiene que hablar en una reunión y no cenará antes de hacerlo. Suele quedarse en su habitación repasando su discurso mientras los demás comemos». «¿Qué clase de reunión, Maury? Asistiremos todos». «Es de los Jasper Green, el grupo americano-irlandés de soldados voluntarios. Por consiguiente, no asistirán mujeres. No seríamos bien recibidas». «¿Qué hace allí Colum?» «Bueno, primero les recuerda que son irlandeses, por mucho tiempo que lleven siendo americanos. Después los hace llorar de añoranza y amor por el viejo país, y luego consigue que se vacíen los bolsillos para ayudar a los pobres de Irlanda. Jamie dice que es un orador muy elocuente». «Me lo imagino. Hay algo mágico en Colum». «Entonces, a ver si encuentras algunas ostras mágicas». Scarlett se echó a reír. «No tendrán perlas», dijo imitando el acento irlandés de Maureen, «pero harán un caldo magnífico». Colum miró el cuenco humeante y lleno hasta el borde y arqueó las cejas. «Sirves un té espléndido, Maureen». «Las ostras parecían particularmente gordas hoy en el mercado», dijo ella, haciendo un guiño. «¿No imprimen calendarios en Estados Unidos? Vamos, Colum, come tu guiso antes de que se te enfríe». «Estamos en Cuaresma, Maureen, y ya conoces las reglas del ayuno. Una comida al día, y esta sin carne». Con que sus tías tenían razón. Scarlett dejó despacio la cuchara sobre la mesa. Miró compasivamente a Maureen. Una comida tan buena echada a perder. Tendría que cumplir una fuerte penitencia y debía sentirse terriblemente culpable. ¿Por qué tenía que ser Colum un sacerdote? Se asombró al ver que Maureen sonreía e introducía su cuchara para capturar una ostra. «Yo no temo al infierno, Colum», dijo.
Tengo la dispensa de los O'Hara. Tú eres un O'Hara, por consiguiente, come tus ostras a gusto. Scarlett estaba intrigada. ¿Qué es la dispensa de los O'Hara?, preguntó a Maureen. Le respondió Colum, pero sin el buen humor de Maureen. Hace unos 30 años hubo una hambruna en Irlanda durante un año y el siguiente, y la gente pasó mucho hambre. No había alimentos, por los que comían hierbas hasta que ni siquiera dispusieron de ella. Fue algo terrible, terrible. Murieron muchos sin que hubiese manera de ayudarlos. Los que sobrevivieron recibieron una dispensa otorgada por los curas de algunas parroquias. Los O'Hara vivían en una de esas parroquias, por eso no han de ayunar, aunque sí abstenerse de comer carne. Contemplaba fijamente el líquido espeso y salpicado de mantequilla de su tazón. Maureen miró a Scarlett. Esta se llevó un dedo a los labios para imponerle silencio y le hizo con la cuchara una señal para que comiese. Después de un largo rato, Colum tomó su cuchara. No levantó la mirada mientras consumía las suculentas ostras y dio las gracias sin entusiasmo. Después se fue a casa de Patricia, donde compartía una habitación con Stephen. Scarlett observó con curiosidad a Maureen. ¿Estuvisteis allí durante la hambruna?, preguntó cautelosamente. Maureen asintió con la cabeza. Yo estuve. Mi padre poseía una taberna. Por consiguiente, no lo pasamos tan mal como algunos. La gente siempre encuentra dinero para beber, de modo que nosotros podíamos comprar pan y leche. Fueron los pobres agricultores quienes lo pasaron peor. Ay, fue terrible. Cruzó los brazos sobre el pecho y se estremeció. Tenía los ojos llenos de lágrimas y se le quebró la voz al tratar de hablar. Solamente tenían patatas. Ya ves cómo estaba la cosa. El maíz que cultivaban y las vacas que criaban, y la leche y la mantequilla que obtenían de ellas, todo lo vendían para poder pagar el arrendamiento de sus fincas. Guardaban un poco de mantequilla y de leche desnatada para sí mismos, y quizás unas pocas gallinas para poder comer a veces un huevo los domingos. Pero la mayoría tenía que comer patatas, solamente patatas, y con esto iban tirando. Después a las patatas les dio por pudrirse bajo el suelo, y ya no tuvieron nada. Guardó silencio balanceándose. De sus labios temblorosos, que no pudo mantener cerrados, se escapó un áspero gemido de dolor al recordar lo sucedido. Scarlett se puso en pie de un salto y rodeó los estremecidos hombros de Maureen con los brazos. Maureen lloró sobre el pecho de Scarlett. No puedes imaginarte lo que es no tener nada para comer. Scarlett miró las brasas de la chimenea. Sé lo que es, dijo. Estrechó a Maureen y le habló de cuando había ido a Tara huyendo de la incendiada Atlanta. No había lágrimas en sus ojos ni en su voz mientras le contaba la desolación y los largos meses de hambre incesante que la habían llevado a las puertas de la muerte. Pero después de relatarle cómo al llegar a Tara había encontrado a su madre muerta y a su padre lastimosamente trastornado, Scarlett se derrumbó. Entonces fue Maureen quien la abrazó mientras ella lloraba. Capítulo 44. Pareció que los cornejos habían florecido de la noche a la mañana. Un día, cuando Scarlett y Maureen se dirigían al mercado, había nubes de flores sobre la avenida tapizada de hierba que se extendía ante la casa. ¿No es una vista magnífica? Maureen suspiró con entusiasmo. La luz de la mañana se filtraba a través de los tiernos pétalos y los tiñe casi de color rosa. Al mediodía eran blancos como el pecho de un cisne. Es estupendo una ciudad que planta cosas tan bellas para que todo el mundo las vea. Respiró hondo. Celebraremos una comida en el parque, Scarlett, para saborear el verdor de la primavera en el aire. Démonos prisa porque tenemos que comprar muchas cosas. Esta tarde prepararé la comida y mañana, después de la misa, iremos al parque y pasaremos allí todo el día. Era ya sábado. La mente de Scarlett galopó calculando y recordando. Oh, hacía casi un mes que estaba en Savannah. Fue como si un torno le estrujase el corazón. ¿Por qué no había venido Red? ¿Dónde estaba? Sus gestiones en Boston no podían haberle llevado tanto tiempo. Boston, dijo Maureen, y Scarlett se detuvo en seco y le agarró el brazo mirándola recelosamente. ¿Cómo podía saber Maureen que Red estaba en Boston? ¿Cómo podía saber algo acerca de él? Ella no le había dicho ni una palabra. ¿Qué te pasa, querida Scarlett? ¿Te has torcido un tobillo?
¿qué decías de Boston? Decía que es una lástima que Stephen no esté con nosotros para la comida en el parque. Hoy se marcha para Boston y apuesto a que allí no habrá árboles en flor. Sin embargo, tendrá ocasión de ver a Thomas y a su familia y traer noticias de ellos. Esto complacerá al viejo James. Pensar en todos los hermanos desparramados en Estados Unidos es una cosa maravillosa. Scarlett caminó rápidamente al lado de Maureen. Estaba avergonzada. ¿Cómo había sido tan injusta? Maureen era su amiga, la mejor amiga que tuve jamás. Sería incapaz de espiarme, de meterse en mi vida privada. Es que ha pasado mucho, mucho tiempo y ni siquiera me había dado cuenta. Probablemente por eso estoy tan nerviosa y le he gritado a Maureen. ¿Por qué ha pasado mucho tiempo y Red no ha venido? Distraída, asintió con murmullos a las sugerencias de Maureen sobre lo que había que comprar para la comida al aire libre de la mañana, mientras saltaban las preguntas entre las paredes de su mente como pájaros enjaulados. Había cometido un error al no volver a Charleston con sus tías. Lo había cometido antes al marcharse de allí. Esto me está volviendo loca. No puedo pensar en ello. O gritaré. Pero su mente no paraba de preguntar. Tal vez debería hablar con esto de Maureen. Maureen la tranquilizaría y era lista, sabía realmente mucho acerca de muchas cosas. La comprendería. Tal vez podría ayudarla. No, hablaré con Colin. Mañana habrá tiempo sobrado para ello. Le diré que quiero que hablemos. Le pediré que demos un paseo. Colin sabrá lo que hay que hacer. A su manera, Colin se parecía a Red. Era un hombre cabal como Red, y todos los demás parecían insignificantes comparados con él, de la misma manera que los hombres parecían convertirse en simples muchachos al lado de Red, que era el único hombre en la habitación. Colin conseguía hacer muchas cosas, lo mismo que Red, y se reía al hacerlas, igual que este. Scarlett se rió a su vez al recordar a Colin hablando del padre de Pauline. Sí, era un hombre importante y audaz, el poderoso constructor McCahon. Tiene unos brazos como almádenas que amenazan con reventar las costuras de su costosa chaqueta, probablemente elegida por la señora McCahon para que haga juego con la tapicería de su salón. Pues de no ser así, ¿por qué llevaría una prenda tan lujosa? Y es también un hombre temeroso de Dios, que contempla con la debida reverencia el lustre que da a su alma el edificar la casa del Señor aquí en Savannah, Estados Unidos. Yo le bendije, a mi humilde manera. A fe mía, le dije, creo sinceramente que es usted tan religioso que no obtiene un centavo más del 40% de beneficios por construir la parroquia. Entonces sus ojos centellearon y sus músculos se hincharon como los de un toro, y las costuras de seda de las lujosas mangas emitieron unos débiles sonidos, como si fuesen a reventar. Estoy seguro, señor constructor, le dije, de que cualquier otro hombre se habría embolsado un 50% y habría cuenta de que el obispo no era irlandés. Y entonces el buen hombre hizo gala de su mérito. ¡Qué barbaridad! Rugió y temí que las ventanas saltasen por los aires. ¿Cómo llaman a esto los católicos? Entonces me contó unos chismes sobre las iniquidades del obispo que mi condición de cura me impide creer. Compartí su indignación y un par de vasos con él, y después le conté los sufrimientos de mi pobre primita. El buen hombre mostró una justa indignación. Lo único que pude hacer fue impedir que derribase el campanario con sus propias y vigorosas manos. No creo que haga que todos sus obreros se declaren en huelga, pero no estoy seguro de ello. Me dijo que expresará al obispo su preocupación por la tranquilidad mental de Scarlett en términos que el nervioso hombrecillo no podrá dejar de comprender, y lo repetirá todas las veces que sean necesarias para convencerle de la gravedad del problema. Quisiera saber por qué estás sonriendo a las coles, dijo Maureen. Scarlett dirigió la sonrisa a su amiga. Porque estoy contenta de que sea primavera y vayamos a comer en el parque. Y porque estaba segura de que conseguiría la propiedad de Tara. Scarlett no habría visto nunca el parque Forsyth, pues aunque Hudson estaba precisamente frente a él, al otro lado de la calle, era de noche cuando ella había asistido a la ceremonia de la inauguración. Su visión la pilló desprevenida e hizo que se quedase sin aliento. Un par de esfinges de piedra flanqueaban la entrada. Los niños contemplaron con anhelo aquellos animales a los que les estaba prohibido subir y después corrieron velozmente por el camino central.
tuvieron que dar un rodeo para evitar a Scarlett, que se había quedado plantada en medio del camino mirando al frente. La fuente estaba a 2 manzanas de la entrada, pero era tan enorme que parecía hallarse muy cerca. Arcos y chorros de agua se alzaban y caían como esparciendo diamantes en todas direcciones. Scarlett estaba como hechizada. Nunca había visto nada tan espectacular. «Vamos», dijo Jamie, «es más bonita cuanto más se acerca a uno». Y así era. El brillante sol ponía reflejos irisados en las aguas danzarinas que resplandecían, se desvanecían y reaparecían a cada paso que daba Scarlett. Los blanqueados troncos de los árboles que bordeaban el camino brillaban tenuemente la jaspeada sombra de sus hojas, conduciendo hacia la deslumbrante blancura de la fuente de mármol. Cuando llegó a la valla de hierro que cercaba la taza de la fuente, Scarlett tuvo que echar la cabeza atrás hasta casi sentir mareo para mirar la ninfa que se alzaba en el tercer nivel, una estatua mayor que ella, cuyo brazo levantado sujetaba una vara que arrojaba un chorro de agua hacia lo alto, en dirección al brillante cielo azul. «A mí me gustan los hombres serpiente», comentó Maureen. «Siempre me dan la impresión de que se están divirtiendo». Scarlett dirigió la vista hacia donde señalaba Maureen. Los tritones de bronce estaban arrodillados en la enorme taza sobre sus colas escamosas elegantemente dobladas, con una mano en la cadera y llevándose con la otra un cuerno a los labios. Los hombres tendieron mantas al pie del roble que eligió Maureen y las mujeres dejaron sus cestas. Mary Kate y Kathleen depositaron a la hija menor de Patricia y al niño más pequeño de Katy en el suelo, para que se arrastrasen sobre la hierba. Los niños mayores corrían y saltaban en algún juego de su invención. «Descansaré un poco los pies», dijo Patricia. Billy le ayudó a sentarse, apoyando la espalda en el tronco del árbol. «Ve tú a lo tuyo», dijo ella maliciosamente. «No hace falta que pases todo el día a mi lado». Él la besó en la mejilla y se desprendió del hombro las correas de la concertina, posándola en el césped al lado de su mujer. «Más tarde tocaré una bonita canción para ti», prometió. Después caminó hacia el grupo de hombres que a lo lejos jugaban al béisbol. «Ve con él y diviértete, Matt», sugirió Katy a su marido. «Sí, id todos», dijo Maureen. Agitó las manos como echándolos de allí. Jamie y sus altos hijos se alejaron corriendo. Colum y Gerald caminaron detrás de ellos, con Matt y Billy. «Estarán muertos de hambre cuando vuelvan», dijo Maureen. Su voz rebosaba alegría. «Hicimos bien en traer comida para un ejército». «Una montaña de comida», pensó Scarlett al principio. Luego se dio cuenta de que probablemente habría desaparecido toda dentro de una hora. Las numerosas familias eran así. Miró con verdadero afecto a estas mujeres y sentiría lo mismo por los hombres cuando volviesen con las chaquetas y los sombreros en la mano, desabrochados los cuellos y arremangadas las mangas de las camisas. Había dejado a un lado su presunción de clase. Sin advertirlo, ya no recordaba su inquietud al enterarse de que sus primos habían prestado sus servicios en la gran finca cerca de la cual vivían en Irlanda. Matt había trabajado allí de carpintero y Gerald, a sus órdenes, hacía reparaciones en las docenas de edificios y kilómetros de vallas. Katy había sido lechera y Patricia doncella. No importaba. Scarlett estaba orgullosa de ser una O'Hara. Se arrodilló al lado de Maureen y empezó a ayudarla. «Espero que los hombres no se retrasen. Este aire fresco me está dando mucho apetito». Cuando solo quedaban 2 trozos de pastel y una manzana, Maureen empezó a hervir agua para el té en un hornillo de alcohol. Billy Catmolly tomó su concertina y guiñó un ojo a Patricia. «¿Qué quieres que toque, Pansy?» «Te prometí una canción». «Todavía no, Billy», dijo Katy. «Los pequeños casi se han dormido». 5 cuerpos menudos yacían sobre una de las mantas en el sitio donde era más densa la sombra del árbol. Billy empezó a silbar suavemente y después siguió en tono con la concertina, casi en sordina. Patricia le sonrió, alisó los cabellos de Timothy, apartándolos de la frente, y empezó a cantar la nana que estaba tocando Billy. «En alas del viento, sobre el mar oscuro, vienen los ángeles y guardan tu sueño. Vienen los ángeles a velar por ti. Escucha pues el viento que llega sobre el mar. Oye el susurro amoroso del viento.
inclina la cabeza, escuchando su soplo. Las barcas navegan sobre el agua azul, persiguiendo el arenque de color plateado. Plata en el arenque y plata en el amor. Plata para mi amor y para mí. Oye el susurro amoroso del viento. Inclina la cabeza, escuchando su soplo. Hubo un momento de silencio. Entonces Timothy abrió los ojos. «Otra vez, por favor», dijo soñoliento. «Oh, sí, señora, por favor, cántelo otra vez». Todos levantaron la cabeza y miraron sorprendidos a un jovencito que estaba plantado cerca de ellos. Sostenía una gorra raída en sus toscas manos sucias delante de su chaqueta remendada. Hubiérase dicho que tenía unos 12 años, a no ser por la barba incipiente en el mentón. «Les pido perdón, señoras y caballeros», dijo seriamente. «Sé que soy demasiado atrevido a entrometerme en su fiesta, pero mi madre solía cantarnos esta canción a mí y a mis hermanas. Cuando la he oído, me ha dado un vuelco el corazón». «Siéntate, muchacho», dijo Maureen. «Aquí hay unos trozos de pastel que están diciendo «cómeme» y pan y buen queso en la cesta». «¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres?» El muchacho se arrodilló a su lado. «Me llamo Danny Murray, señora». Se apartó los fibrosos cabellos negros de la frente, se enjugó en la manga la mano y la tendió para tomar el pan que había sacado Maureen de la cesta. «Mi pueblo es Connemara cuando estoy allí». Mordió con fuerza el pan. Billy empezó a tocar y el chico bajó la mano junto al costado. «En alas del viento», cantó Katy. El hambriento muchacho tragó un bocado y cantó ella. «Inclina la cabeza», escuchando su soplo. Terminaron después de la tercera repetición. Los ojos negros de Danny Murray brillaban como el azabache. «Vamos, come, Danny», dijo Maureen. Su voz era ruda pero afectuosa. «Más tarde necesitarás todas tus fuerzas. Voy a preparar el té y después te pediremos que cantes más. Tu voz de ángel es como un don del cielo». Y era verdad, la voz de tenor del joven irlandés era tan pura como la de Gerald. Los O'Hara se ajetrearon preparando las tazas de té a fin de que el hambriento muchacho pudiese comer sin ser observado. «Aprendí una nueva canción que creo que tal vez les gustará», dijo mientras Maureen servía el té. «Estoy en un barco que hizo escala en Filadelfia antes de venir aquí. ¿Quieren que se las cante?» «¿Cómo se llama, Danny?» «Tal vez la conozca», dijo Billy. «Te llevaré a casa». Billy sacudió la cabeza. «Me gustará aprenderla». Danny Murray sonrió. «Y a mí me gustará enseñársela». Se apartó los cabellos de la cara y respiró hondo. Después abrió los labios y las notas brotaron de ellos como un brillante hilo de plata. «Te llevaré de nuevo a casa, Katy, a través del océano ancho y salvaje, a donde ha estado siempre tu corazón desde que fuiste mi hermosa desposada. Las rosas ya no están en tus mejillas, las he visto marchitarse y morir. Tu voz es triste cuando hablas y las lágrimas nublan tus amantes ojos. Y yo te llevaré de nuevo, Katy, a donde tu corazón no sentirá dolor. Cuando los montes estén frescos y verdes, te llevaré a tu patria, Katy». Scarlett aplaudió con los demás. Era una bella canción. «Me ha gustado tanto que no he podido aprenderla», dijo tristemente Billy. «Cántala otra vez, Danny, para que capte la tonada». «No». Candy O'Hara se puso en pie de un salto. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas. «No puedo escucharla de nuevo, no puedo». Se enjugó los ojos con las palmas de las manos. «Perdonadme», sollozó. «Tengo que irme». Pasó cuidadosamente sobre los niños dormidos y se alejó corriendo. «Lo siento», dijo el joven. «Oh, no ha sido culpa tuya, muchacho», dijo Colum. «Nos ha gustado mucho lo que has cantado. Lo cierto es que la pobre muchacha añora mucho Irlanda y da la casualidad de que se llama Katy. Dime, ¿conoces la barca de Kildare? Es una especialidad de Billy, el de la caja de música. Nos harías el favor si cantases con su acompañamiento. Tal vez así parecería que Billy toca como un músico». La música prosiguió hasta que el sol se ocultó detrás de los árboles y la brisa se hizo más fría. Entonces se marcharon a casa. Danny Murray no pudo aceptar la invitación de Jamie a cenar. Tenía que estar en su barco al anochecer.
Jamie, creo que debería llevarme a Cathy cuando me marche, dijo Colin. Lleva aquí bastante tiempo para haber superado su añoranza, pero todavía le duele el corazón. Scarlett estuvo a punto de verterse el agua hirviente en la mano en vez de echarla en la tetera. ¿A dónde vas, Colin? Vuelvo a Irlanda, querida. Solo aquí estuve de visita. Pero el obispo todavía no ha cambiado de idea sobre Tara. Y hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Bueno, no voy a marcharme en este momento, querida Scarlett. Habrá tiempo para todo. Y ahora dime qué piensas como mujer. ¿Debería Candler volver a Irlanda? No lo sé. Pregúntaselo a Maureen. Ha estado todo el rato con ella desde que regresamos. ¿Qué importaba lo que hiciese Kathleen? Quien le interesaba era Colin. ¿Cómo podía hacer los bártulos y marcharse cuando ella le necesitaba tanto? Oh, ¿por qué me estuve sentada aquí cantando con aquel sucio muchacho? Debería haber estado dando un paseo con Colin, como tenía proyectado. Scarlett solo probó la tostada con queso y la sopa de patatas que tenían para la cena. Sentía ganas de llorar. Uf, resopló Maureen cuando hubieron limpiado la cocina. Esta noche me acostaré temprano. Estar sentada en el suelo durante tantas horas me ha dejado tiesa como el mango de un arado. Vosotras deberéis hacer lo mismo, Mary Kate y Helen. Mañana es día de colegio. Scarlett se sentaba también entumecida. Se estiró delante del fuego. Buenas noches. Quédate un poco más, dijo Colin. Mientras termino de fumar mi pipa, Jamie está bostezando tanto que sé que está a punto de abandonarme. Scarlett se sentó en una silla delante de Colin. Jamie le acarició la cabeza al dirigirse a la escalera. Colin chupó su pipa. El olor del tabaco era agridulce. Es agradable charlar junto al fuego, dijo al cabo de un rato. ¿Qué hay en tu mente y en tu corazón, Scarlett? Ella suspiró profundamente. No sé qué hacer en lo tocante a Red, Colin. Temo que lo he estropeado todo. La cocina estaba caliente y débilmente iluminada, un lugar perfecto para abrir su corazón. Además, Scarlett tenía una idea confusa de que por ser Colin sacerdote, todo lo que le dijese lo mantendría en secreto frente al resto de la familia, como si aquel lugar fuese el pequeño y cerrado confesionario de una iglesia. Empezó desde el principio, contándole la verdad sobre su matrimonio. Yo no le amaba, al menos no sabía que le amaba. Estaba enamorada de otro, y después cuando supe que era Red el hombre a quien amaba, este había dejado de quererme. Bueno, esto es lo que me dijo él, pero no creo que sea verdad. Colin, no puede serlo. ¿Te abandonó él? Sí, pero después yo le dejé. ¿Es esto lo que me pregunto, si fue un error? A ver si lo entiendo yo. Con infinita paciencia, Colin desenredó la maraña del relato de Scarlett. Era bastante más de medianoche cuando sacudió las cenizas de la pipa que llevaba un rato apagada y se la guardó en el bolsillo. Hiciste lo que debías, querida, dijo. Algunos creen que porque llevamos el cuello de la camisa al revés, los sacerdotes no somos hombres. Se equivocan. Yo puedo comprender a tu marido, incluso puedo compadecerle de veras por su problema. Es más profundo y más doloroso que el tuyo, Scarlett. Está luchando consigo mismo, y para un hombre de carácter fuerte, este es un combate terrible. Volverá a ti, y cuando lo haga, debes de ser generosa con él, porque estará rendido después de la lucha. ¿Pero cuándo será, Colin? Esto no puedo decírtelo, aunque sé una cosa. Es él el que debe buscarte a ti, no tú a él. Tiene que luchar solo hasta que vea que te necesita y se lo confiese a sí mismo. ¿Estás seguro de que vendrá? Sí, estoy seguro. Y ahora me voy a la cama. Haz tú lo mismo. Scarlett reclinó la cabeza en la almohada y trató de vencer la pesadez de sus párpados. Quería alargar este momento, gozar de la satisfacción que le había dado el convencimiento de Colin. Red vendría, tal vez no tan pronto como ella quería, pero podía esperar. Capítulo 45. Scarlett se sintió muy complacida cuando Cutler la despertó la mañana siguiente. Después de haber estado levantada hasta tan tarde, hablando con Colin, lo que deseaba era seguir durmiendo. «Te he traído el té», dijo Cutler a media voz. «Y Maureen pregunta si querrás ir con ella al mercado esta mañana». Scarlett volvió la cabeza y cerró de nuevo los ojos. «No, creo que dormiré un poco más». Notó que Cutler permanecía allí.
¿Por qué no se marchaba la muy tonta y la dejaba dormir? ¿Qué quieres, Cutler? Perdona, Scarlett, pero me preguntaba si querrías que te ayudase a vestirte. Maureen quiere que vaya en tu lugar, si tú no la acompañas, y no sé cuándo volveremos. ¿Puede ayudarme Mary Kate?, murmuró Scarlett sin levantar la cabeza de la almohada. Oh, no, ella se ha ido al colegio hace un siglo, y son las 9. Haciendo un esfuerzo abrió Scarlett los ojos. Tenía la impresión de que podría dormir eternamente, si la dejaban. Está bien, suspiró. Saca mis cosas. Me pondré el vestido a cuadros rojos y azules. Oh, estás guapísima con él, dijo entusiasmada Cutler. Decía lo mismo cada vez que Scarlett elegía un vestido. La consideraba la mujer más elegante y hermosa del mundo. Scarlett bebió su té mientras Cutler la peinaba con un moño en forma de 8 sobre la nuca. Parezco dejada de la mano de Dios, pensó. Había débiles sombras debajo de sus ojos. Tal vez debería ponerme el vestido rosa. Sienta mejor a mi piel, pero Cutler tendría que abrocharme de nuevo el corsé, pues aquel vestido tiene una cintura más estrecha y ella me está volviendo loca con sus aspamientos. Así está bien, dijo cuando Cutler le hubo colocado la última horquilla. Ahora vete. ¿No quieres otra taza de té? No, vete. En realidad me gustaría tomar café, pensó Scarlett. Tal vez podría ir al mercado después de todo. No, no estoy demasiado cansada para andar arriba y abajo observándolo todo. Se empolvó debajo de los ojos e hizo una mueca al espejo antes de bajar en busca de algo para desayunar. «¡Caramba!», exclamó cuando vio a Colum leyendo el periódico en la cocina. Creía que no había nadie en la casa. «He venido para pedirte un favor», dijo él. Quería un consejo femenino para elegir regalos para los de Irlanda. Los chicos y sus padres no ofrecen dificultades, pero las chicas son un misterio. Scarlett sabrá, me dije, cuál es la última moda de Estados Unidos. Ella se echó a reír al ver su expresión perpleja. «Me encantará ayudarte, Colum, pero tendrás que pagarme con una buena taza de café y un panecillo azucarado de la panadería de la calle Broadtown». Ya no se sentía cansada en absoluto. «No sé por qué me has pedido que te acompañe, Colum. ¿No te gusta nada de lo que te aconsejo?». Scarlett miró desesperada los montones de guantes de cabritilla, pañuelos de encaje, medias de seda con dibujos, bolsos con abalorios, abanicos pintados y piezas de seda, terciopelo y satén. Los dependientes habían sacado todos los mejores artículos de la tienda más elegante de Savannah, y Colum no hacía más que sacudir con la cabeza. «Pido disculpas por todas las molestias que he causado», dijo a los dependientes que sonreían forzadamente. Le ofreció el brazo a Scarlett. «También a ti te pido perdón. Temo que no expresé claramente lo que quería. Vamos, pagaré mi deuda contigo y después probaremos otra vez. Una taza de café nos vendrá bien». Scarlett necesitaría más de una taza de café para que le perdonase esa estúpida búsqueda. Hizo caso omiso del brazo que él le ofrecía y salió bruscamente de la tienda. Su humor mejoró cuando Colum sugirió que fuesen a Pulaski House a tomar el café. El enorme hotel era muy distinguido y Scarlett nunca había estado en él. Cuando se hubieron sentado en un sofá tapizado de terciopelo, en uno de los adornados salones con columnas de mármol, miró satisfecha a su alrededor. «Esto está muy bien», dijo encantada cuando un camarero de guantes blancos depositó una cargada bandeja de plata sobre la mesa de mármol que tenían delante. «Con tu elegante vestido pareces estar en tu ambiente, en este majestuoso escenario de mármoles y de palmeras en macetas», dijo sonriendo Colum. «Por esto se cruzaron nuestros caminos en lugar de discurrir juntos». En Irlanda, explicó, la gente vivía con sencillez, con más sencillez quizá de lo que podía imaginarse Scarlett. Vivían en sus casas de labranza, lejos de toda la ciudad, y solo cerca de un pueblo que únicamente contaba con una iglesia, una herrería y una posada donde se detenía la diligencia. La única tienda era una habitación en la esquina de la posada, donde se podía echar una carta y comprar tabaco y unos pocos comestibles. Pasaban por allí carros de vendedores ambulantes con cintas y chucherías y papeles de alfileres. La gente se distraía yendo de una casa a otra. «Pero eso es igual que la vida en las plantaciones», exclamó Scarlett. «Mira, Tara está a 8 kilómetros de Jonesboro, y cuando llegas allí solo encuentras una estación de ferrocarril y una pequeña tienda de comestibles.
Oh no, Scarlett. Las plantaciones tienen mansiones, no simples casas de labranza enjalbergadas. No sabes de lo que estás hablando, Colin O'Hara. Los 12 Robles de Wilkes era la única mansión que había en todo el condado de Clayton. La mayoría de la gente tiene casas que empezaron con un par de habitaciones y una cocina, y a las que añadieron después lo que necesitaban. Colin sonrió y confesó su derrota. Sin embargo, dijo que los regalos para la familia no podían ser cosa de ciudad. Las muchachas se apañarían mejor con un corte de algodón que de satén y no sabrían qué hacer con un abanico pintado. Scarlett dejó la taza sobre el platillo con un rotundo chasquido. «¡Percal!», dijo. «Apuesto a que les encantará el percal. Lo hay de todas clases y de brillantes colores, y se pueden hacer con él lindos vestidos. Nosotras usábamos percal para andar por casa». «Y botas», dijo Colin. Sacó un trozo de papel del bolsillo y lo desplegó. «Aquí tengo los nombres y los números». Scarlett se echó a reír al ver la longitud de la nota. «Te vieron venir, Colin». «¿Qué? Nada. Es una expresión americana. Todos los hombres, mujeres y niños del condado de Mead deben de haber puesto su nombre en la lista de Colin», pensó. Ocurría como con tía Eulalia cuando decía: «Ya que vas de compras, quisieras traer algo para mí». Por alguna razón nunca se acordaba de pagar lo que fuese, y Scarlett sospechó que los amigos irlandeses de Colin serían igualmente olvidadizos. «Cuéntame más acerca de Irlanda», dijo. Todavía quedaba mucho café en la cafetera. «Oh, es una isla extraña y hermosa», dijo suavemente Colin. Había mucho amor en su voz cantarina cuando le habló de los montes verdes coronados con castillos, de riachuelos bordeados de flores y llenos de peces brillantes, de paseos entre fragantes setos vivos bajo la llovizna, de música en todas partes, de un cielo más ancho y más alto que otro cualquiera, con un sol tan amable y tan cálido como el beso de una madre. «Pareces casi tan nostálgico como Cutler». Colin rió para sí. «No lloraré cuando zarpe el barco, ciertamente. Nadie admira a Estados Unidos más que yo, y me gusta visitarlo, pero no derramaré una lágrima cuando despliegue el barco las velas para volver a casa. Tal vez las verteré yo. No sé lo que haré sin Kathleen». «Entonces no te prives de ella. Ven con nosotros y conoce la tierra de tu gente». «No puedo hacerlo. Sería una gran aventura. Irlanda es hermosa siempre, pero en primavera su frescura te rompería el corazón». «No quiero romperme el corazón. Gracias, Colin. Lo que necesito es una doncella». «Te enviaré a Brigitte, que se muere de ganas por venir aquí. Supongo que hubiese debido venir antes, en vez de Cutler, pero queríamos que Cutler estuviera lejos». Scarlett se olió algún chismorreo. «¿Por qué queríais alejar a una chica tan encantadora?» Colin sonrió. «Las mujeres siempre con sus preguntas. Todas sois iguales a ambos lados del océano. No nos gustaba el hombre que quería cortejarla. Era soldado y pagano por añadidura». «Querrás decir protestante», le amaba a ella. Se le había subido a la cabeza su uniforme, eso era todo. Pobrecilla, espero que la esté esperando cuando vuelva ella a casa. Gracias a Dios su regimiento regresó a Inglaterra, no la molestará más. El semblante de Colin se había endurecido como el granito. Scarlett se mordió la lengua. «¿Qué hay de esta lista?», preguntó viendo que Colin no se decidía a hablar. «Será mejor que volvamos a nuestras compras». «Mira, Colin, Jamie tiene todo lo que necesitas en tu almacén. ¿Por qué no vamos allí?» «No puedo ponerle en un brete. Se creería obligado a ofrecerme un precio especial, en prejuicio suyo. Sinceramente, Colin, tienes el cerebro de una pulga para los negocios. Aunque Jamie te vendiese sus artículos a precio de coste, quedaría mejor ante sus proveedores y obtendría un descuento mayor en el próximo pedido». Se echó a reír al ver el asombro de él. «Yo tengo también unos almacenes y sé lo que digo. Deja que te explique». Habló por los codos mientras se dirigían al almacén de Jamie. Colin estaba fascinado y visiblemente impresionado, y le hacía una pregunta tras otra. «Colin», exclamó Jamie cuando entraron en la tienda, «precisamente estábamos hablando de ti. Tío James, Colin está aquí». El viejo salió del almacén cargado de piezas de tela. «Tú eres la respuesta a una oración, hombre», dijo. «¿Cuál es el color que preferimos?» Dejó las piezas sobre el mostrador. Todas eran verde, pero de 4 tonos algo diferentes. «Este es el más bonito», dijo Scarlett. Jamie y su tío pidieron a Colin que eligiese.
Scarlett se sintió ofendida. Ella les había dicho ya cuál era el mejor. ¿Qué sabían los hombres, incluso Colum, de colores? ¿Dónde queréis ponerlo?, preguntó él. En la ventana, por dentro y por fuera, respondió Jamie. Entonces lo miraremos allí para que le dé la luz, dijo Colum. Parecía tan serio como si estuviese eligiendo el color para imprimir billetes de banco, pensó maliciosamente Scarlett. ¿Por qué tanto jaleo? Jamie advirtió la expresión mohína de su semblante. Es para adorno, el día de San Paddy, querida Scarlett. Colum es el único que sabe qué tono de verde se parece más al del trébol. Hace demasiado tiempo que tío James y yo no lo hemos visto. Los O'Hara habían estado hablando del día de San Patricio desde el momento en que ella los conoció. ¿Cuándo es?, preguntó Scarlett, con más cortesía que interés. Los tres hombres la miraron boquiabiertos. ¿No lo sabes?, preguntó el viejo James con incredulidad. Si lo supiese, no lo preguntaría. Es mañana, dijo James. Mañana. Y vas a pasarlo como nunca, querida Scarlett. Los irlandeses en Savannah, como los irlandeses de todas partes, siempre habían celebrado el 17 de marzo. Era la fiesta del santo patrón de Irlanda, una fiesta que tenía un significado secular, además de canónico. Aunque cayese en Cuaresma, el día de San Patricio no era de ayuno. Había comida, bebida, música y baile. Las escuelas y los establecimientos católicos estaban cerrados, salvo los bares, que esperaban y conseguían uno de los mayores éxitos del año. Había habido irlandeses en Savannah desde los primeros tiempos. Los Jessie Green lucharon contra la Revolución Americana y el Día de San Patricio había sido siempre una fiesta importante para ellos. Pero durante la triste década de la Depresión que siguió a la derrota del sur, toda la ciudad había empezado a participar en la celebración. El 17 de marzo era el festival en primavera de Savannah y por un día todos sus habitantes eran irlandeses. En todas las plazas había puestos alegremente decorados que vendían comida y refrescos, vino, café y cerveza. Malabaristas y amaestradores de perros atraían a las multitudes en las esquinas de las calles. Violinistas tocaban en las escaleras del ayuntamiento y de las desconchadas pero orgullosas casas de la población. Ondeaban cintas verdes en las ramas floridas de los árboles, y hombres, mujeres y niños emprendedores iban de plaza en plaza vendiendo tréboles hechos de papel o de seda. En la calle Broughton, todos los escaparates de las tiendas estaban engalanados con banderas verdes, y entre los postes de los faroles pendían enredaderas verdes que formaban un dosel para el desfile. «¿Un desfile?», exclamó Scarlett cuando se lo mencionaron. Tocó las escarapelas de seda verde que Kathleen le había prendido en el cabello. «Hemos terminado. Estoy bien así. ¿Es hora de irnos?». Era hora. Primero una misa temprana y después una celebración que duraría todo el día y parte de la noche. Jamie me ha dicho que habrá fuegos artificiales que alumbrarán el cielo sobre el parque, de tal modo que dará mareo presenciar su esplendor, dijo Kathleen. Su cara y sus ojos resplandecían de ilusión. Los ojos verdes de Scarlett adquirieron de pronto una expresión calculadora. «Apuesto a que no hay desfiles ni fuegos artificiales en tu pueblo, Kathleen. Te arrepentirás de no haberte quedado en Savannah». La muchacha sonrió con entusiasmo. «Lo recordaré siempre y lo contaré junto al fuego en todas las casas. Una vez que esté en mi país, será estupendo haber visto Estados Unidos. Una vez que esté en mi país». Scarlett desistió. No había manera de convencerla a aquella niña tonta. La calle Broughton estaba llena de gente y todos los paseantes lucían algún adorno de color verde. Scarlett se rió en voz alta cuando vio una familia cuya chiquillería recién lavada llevaba lazos verdes, bufandas verdes o plumas verdes en el sombrero. Era como los O'Hara, salvo que todos eran negros. «¿No te dije que hoy todo el mundo es irlandés?», dijo Jamie con una sonrisa. Maureen le dio un codazo. «Incluso los personajes importantes llevan algo verde», dijo señalando con la cabeza a una pareja próxima. Scarlett estiró el cuello para ver. Dios mío, era el pomposo abogado de su abuelo y un muchacho que debía de ser su hijo. Ambos llevaban corbata verde. Miró con curiosidad calle arriba y calle abajo, buscando otras caras conocidas entre la sonriente muchedumbre. Allí estaba Meriter Fay, con su grupo de damas, todas ellas con cintas verdes en los sombreros. Y Jeremy. ¿Dónde diablos había encontrado una chaqueta verde? Seguramente su abuelo no estaría aquí.
Dios no lo quisiera, pues eso haría que el sol dejase de brillar. No, Jeremy estaba con una mujer negra que llevaba una faja verde. Imagínate, el viejo y hosco Jeremy con una amiguita. Al menos es 20 años más joven que él. Un vendedor ambulante iba sirviendo refrescos y caramelos de coco a cada uno de los O'Hara, empezando por los afanosos chiquillos. Cuando llegó hasta ella, Scarlett tomó sonriendo la golosina y la mordió. Estaba comiendo en la calle. Ninguna dama lo haría aunque se estuviese muriendo de hambre. «Chúpate esa, abuelo», pensó satisfecha de su propia malicia. El coco era fresco, húmedo, dulce. A Scarlett le gustó mucho, aunque aquello dejó de ser como un desafío cuando vio que la señora Derfair mordisqueaba algo que sostenía ante el índice y el pulgar de una de sus enguantadas manos. «Yo sigo diciendo que el vaquero del sombrero verde era el mejor», insistió Mary Kate. «Hacía cosas maravillosas con el lazo y era muy guapo». «Dices eso porque nos has sonreído», replicó despreciativa Helen. 10 años eran pocos para simpatizar con los sureños románticos de los 15. Lo mejor ha sido esa carroza que transportaba unos gnomos que bailaban. No eran gnomos, tonta. No los hay en Estados Unidos. Estaban bailando alrededor de un gran saco de oro. Nadie más que los gnomos tendrían un saco de oro. Eres una chiquilla, Helen. Eran muchachos disfrazados. ¿No vistes que sus orejas eran falsas? Una de ellas se había caído. Maureen intervino antes de que se agriase la discusión. «Ha sido un gran desfile, desde el principio hasta el fin. Vamos, niñas, y coged de la mano a Jackie». Extraños el día anterior y de nuevo extraños al día siguiente, todos se asían de la mano bailando y cantando al coro en la fiesta de San Patricio. Compartían el sol, el aire, la música y las calles. «Es maravilloso», dijo Scarlett cuando probó un muslo de pollo comprado en uno de los tenderetes de comestibles. «Es maravilloso», repitió cuando vio los tréboles pintados con tiza verde en los senderos enladrillados de la plaza de Chatham. «Es maravilloso», dijo una vez más, refiriéndose al águila majestuosa de granito con una cinta verde alrededor del cuello en el monumento de Pulaski. «Es un día estupendo, estupendo, estupendo», exclamó dando vueltas y más vueltas sobre sí misma antes de dejarse caer agotada en un banco vacío al lado de Colum. «Mira, Colum, tengo un agujero en la suela de la bota. En el sitio del que vengo dicen que las mejores fiestas son aquellas en las que agujereas los escarpines de tanto bailar. Y estos no son siquiera escarpines sino botas. Debe de ser la mejor fiesta de todas. Es un gran día, desde luego, y todavía falta la noche, con los fuegos artificiales y todo lo demás. No gastarás solamente las botas, querida Scarlett, si no descansas un poco. Son casi las 4. Vayamos a casa a tomar un bocado». «No quiero. Quiero bailar un poco más y comer un poco más de cerdo asado y uno de aquellos helados verdes y probar esa espantosa cerveza verde que bebían Matt y Jamie». «Podrás hacerlo esta noche. ¿Te das cuenta de que Matt y Jamie han renunciado hace una hora o más?» «Son unos blandengues», declaró Scarlett. «Pero tú no lo eres. Eres el mejor de los O'Hara, Colum. Jamie lo dijo y tenía razón». Colum sonrió al ver sus mejillas coloradas y sus ojos chispeantes. «Excepto tú, Scarlett», dijo. «Ahora voy a quitarte la bota, la que tiene el agujero». Deshizo el cordón de la bota de cabritilla negra, se la quitó del pie y la abrió para vaciar la arena y los guijarros. Después recogió un cucurucho de helado que yacía en el suelo, dobló el grueso papel y lo introdujo dentro de la bota. «Así podrás llegar a casa. Supongo que allí tienes más botas». «Desde luego». «Oh, así voy mucho mejor. Gracias, Colum. Tú siempre sabes lo que hay que hacer». «Sé lo que debemos de hacer ahora, y es volver a casa, tomar una taza de té y descansar». Scarlett odiaba confesarlo, incluso para sus adentros, pero estaba fatigada. Caminó despacio al lado de Colum por la calle Drayton, sonriendo a la gente sonriente que llenaba las aceras. «¿Por qué San Patricio el patrón de Irlanda?», preguntó. «¿Es también el patrón de otros sitios?». Colum pestañeó una vez, sorprendido por su ignorancia.
Todos los santos son santos para todas las personas y en todos los lugares del mundo. San Patricio es un santo especial para los irlandeses, porque nos trajo el cristianismo cuando estábamos siendo todavía engañados por los druidas y echó a todas las serpientes de Irlanda para que nuestro país pareciese el jardín del Edén sin la serpiente. Scarlett se echó a reír. «Te lo estás inventando». «De ninguna manera. No hay una sola serpiente en toda Irlanda». «Es magnífico. Yo aborrezco las serpientes». «Realmente deberías venir conmigo cuando vuelvas a casa, Scarlett. Te encantaría el viejo país. El barco solo tarda 2 semanas y un día hasta Galgate. Es muy poco tiempo». En efecto, los vientos soplan hacia Irlanda y llevan a los nostálgicos viajeros a casa con la misma rapidez con que una nube vuela en el cielo. Es estupendo ver todas las velas desplegadas y el gran barco bailando mágicamente sobre el mar. Las blancas gaviotas planean sobre él hasta la tierra casi que se pierde de vista. Entonces dan media vuelta y chillan, porque no pueden acompañarlo durante todo el trayecto. Luego son los delfines los que lo escoltan, y a veces una gran ballena, arrojando agua como una fuente, asombrada de tener un compañero adornado con velas. Navegar es delicioso. Te sientes tan libre que crees que podrías volar. «Lo sé», dijo Scarlett. «Es exactamente así. Te sientes libre». Capítulo 46. Aquella noche Scarlett impresionó a Candil al ponerse su vestido de seda verde claro para las fiestas del Parque Yoshit, pero horrorizó a la muchacha al insistir en calzarse los finos escarpines de tafilete verde en lugar de las botas. «Pero la arena y los ladrillos son tan ásperos, Scarlett, que gastarán completamente las suelas de tus elegantes zapatitos». «Mejor. Por una vez en mi vida quiero bailar hasta gastar 2 pares de zapatos en una fiesta». «Cepíllame el cabello, Candler, por favor, y sujétalo con la cinta de terciopelo verde. Quiero sentirlo suelto y ondeado cuando baile». Había dormido 20 minutos y tenía la impresión de que podría bailar hasta el amanecer. El baile tenía lugar en la vasta plaza de losas de granito que rodeaba la fuente, y el agua lanzaba reflejos de piedras preciosas y murmuraba bajo el alegre y atractivo ritmo del reel y la excitante belleza de las baladas. Scarlett bailó un rit con Daniel, y sus piececillos calzados con los delicados escarpines relucían como llamitas verdes en los intrincados pasos de la danza. «Eres una maravilla, querida Scarlett», gritó él. La asió de la cintura con ambas manos, la levantó sobre su cabeza y la hizo girar y girar mientras seguía con los pies el compás insistente del Borjan. Scarlett extendió los brazos y levantó la cara hacia la luna, girando y girando entre la niebla plateada que envolvía la fuente. «Así es como me siento esta noche», dijo a sus primos cuando el primer cohete se elevó en el cielo y estalló con un esplendor que hizo palidecer el brillo de la luna. El miércoles por la mañana, Scarlett andaba cojeando. Tenía los pies hinchados y doloridos. «No seas tonta», dijo cuando Candler lamentó el estado de sus pies. «Lo pasé maravillosamente». Envió a Candler abajo en cuanto ésta hubo acabado de sujetarle el corsé. Todavía no quería comentar con los demás todas las satisfacciones del día de San Patricio. Deseaba evocar a solas y con calma todos los recuerdos. En realidad no importaba si llegaba un poco tarde al desayuno. Hoy no tenía que ir al mercado. No se pondría las medias, se calzaría las zapatillas y se quedaría en casa. Ciertamente había muchos escalones desde la tercera planta hasta la cocina. Nunca había reparado en ello al bajarlos corriendo. Ahora cada uno de ellos significaba una punzada de dolor si no descendía con el máximo cuidado. Pero no importaba. Valía la pena quedarse un día o incluso 2 en casa por haber gozado de aquel alegre baile. Tal vez podría pedir a Katy que encerrase la vaca en el cobertizo. Scarlett tenía miedo a las vacas, siempre lo había tenido, pero si Katy la encerraba, podría sentarse en el patio. El aire primaveral traía unos efluvios tan frescos y dulces a través de las ventanas abiertas que ansiaba salir y sumergirse en él. «Bueno, casi estoy en la planta del salón, a más de medio camino. Ojalá pudiese bajar más deprisa. Tengo hambre». Al poner cuidadosamente el pie sobre el primer peldaño del último tramo de la escalera, el olor a pescado frito salió a su encuentro desde la cocina. «Maldita sea, vuelve a ser día de abstinencia. Lo que me gustaría sería una buena loncha de tocino». De pronto, sin previo aviso, su estómago se contrajo y se llenó la garganta.
Scarlett se volvió, presa del pánico, y corrió hacia la ventana. Abrió las cortinas con manos frenéticas, se asomó y, apoyándose en el alféizar, vomitó sobre las gruesas hojas verdes del joven magnolio del patio. Los vómitos se repitieron hasta que quedó rendida y tuvo la cara mojada de lágrimas y de sudor grasiento. Entonces se derrumbó poco a poco y quedó acurrucada sobre el suelo del pasillo. Se enjugó la boca con el dorso de la mano, pero el débil ademán no mitigó en absoluto el sabor amargo que tenía en ella. Si al menos pudiese beber un poco de agua, pensó. El estómago se le contrajo a modo de respuesta y tuvo unas arcadas. Se llevó las manos al diafragma y se echó a llorar. Ayer debí de comer algo corrompido por el calor. Voy a morirme aquí, como un perro. Su respiración era entrecortada y jadeante. Si pudiese al menos aflojarse el corsé, le apretaba el dolorido estómago y la privaban del aire que necesitaba. Las rígidas ballenas eran como una cruel jaula de hierro. Jamás en su vida se había sentido tan mareado. De la planta baja le llegaban las voces de la familia, la de Maureen preguntando dónde estaba ella y la de Catley diciendo que bajaría enseguida. Entonces se abrió una puerta de golpe y oyó a Colum. También preguntaba por ella. Scarlett apretó los dientes. Tenía que levantarse. Tenía que acabar de bajar la escalera. No quería que la encontraran así, berreando como una niña pequeña porque se había excedido en la fiesta. Se enjugó las lágrimas con el dobladillo de la falda y se levantó. «Ahí está», dijo Colum cuando Scarlett apareció en el umbral. Después corrió hacia ella. «Pobre pequeña Scarlett, pareces estar caminando sobre cristales rotos. Deja que te ponga cómoda». La levantó en brazos antes de que pudiera decir una palabra y la llevó al sillón que Maureen había colocado rápidamente cerca de la chimenea. Todos se atrafagaron a su alrededor, olvidando el desayuno, y a los pocos segundos Scarlett se encontró con los pies sobre un cojín y una taza de té en la mano. Pestañeó para contener las lágrimas, unas lágrimas de debilidad y de alegría. Era bueno que cuidasen de ella, que la quisiesen. Ahora se sentía 1000 veces mejor. Tomó cuidadosamente un sorbo de té y le sentó de maravilla. Tomó una segunda taza y después una tercera y una tostada, pero desvió la mirada del pescado frito y de las patatas. Nadie pareció advertirlo, pues estaba demasiado ocupado buscando los libros de los niños y las bolsas del almuerzo antes de enviar a los chiquillos al colegio. Cuando se cerró la puerta detrás de los chicos, Jamie besó a Maureen en los labios, a Scarlett en la cabeza y a Catley en la mejilla. «Me voy ahora al almacén», dijo. «Hay que quitar las banderas y colocar el remedio contra la jaqueca sobre el mostrador, donde todos los afectados pueden alcanzarlo fácilmente. Las celebraciones son cosa buena, pero el día siguiente puede ser una carga terrible». Scarlett agachó la cabeza para disimular el rubor de su semblante. «Ahora quédate aquí, Scarlett», ordenó Maureen. «Catley y yo limpiaremos la cocina en un santiamén y después nos iremos al mercado mientras tú descansas un poco. Tú, Colum O'Hara, quédate también donde estás. No quiero que tus grandes botas me estorben el paso. Tampoco quiero perderte de vista. Te veo demasiado de tarde en tarde. Si no fuese por el cumpleaños de la anciana Katy Scarlett, te pediría que no volvieses tan pronto a Irlanda». «¿Katy Scarlett?», dijo Scarlett. Maureen dejó caer el paño jabonoso que tenía en la mano. «¿Acaso nadie pensó en decírtelo?», exclamó. «Tu abuela, cuyo nombre te pusieron, va a cumplir un siglo el próximo mes. Y todavía tiene la lengua tan afilada como cuando era joven», dijo riendo Colum. «Es algo de lo que todos los O'Hara nos sentimos orgullosos». «Yo estaré en casa para la fiesta», dijo Catley, resplandeciendo de satisfacción. «Ojalá pudiese yo asistir a ella», dijo Scarlett. «Papá solía contar muchas anécdotas acerca de la abuela». «Pero puedes hacerlo, querida Scarlett. Piensa en la alegría que darías a la anciana». Catley y Maureen corrieron junto a Scarlett, apremiándola, animándola, persuadiéndola, hasta que empezó a darle vueltas a la cabeza. «¿Por qué no?», se dijo. Cuando viniese Red a buscarla, ella tendría que volver a Charleston.
¿Por qué no retrasarlo un poco más? Aborrecía Charleston, los vestidos de tonos apagados, las interminables visitas y los comités, las murallas de cortesía que la dejaban fuera, o los muros de casas en decadencia y de jardines descuidados que la encerraban en su interior. Aborrecía la manera de hablar de los charlestonianos, su modo de arrastrar las vocales, las alusiones privadas a primos y antepasados, las palabras y frases en francés y en latín y sabe Dios en qué otras lenguas. Su conocimiento de lugares donde ella no había estado nunca, de personas de las que nunca había oído hablar y de libros que nunca había leído. Aborrecía su sociedad, los carnets del baile, las hileras de recepción y las normas tácitas que se presumía que debía conocer y no conocía, la inmoralidad que ellos aceptaban y la hipocresía que la condenaba por pecados que nunca había cometido. No quiero llevar vestidos ñoños y decir «sí, señora» a viejas matronas cuyo abuelo por parte de madre fue algún famoso héroe de Charleston o algo parecido. No quiero pasarme todas las mañanas de los domingos escuchando a mis tías zahiriéndose mutuamente. No quiero tener que pensar que el baile de Santa Cecilia es el no va más en esta vida. Prefiero el día de San Patricio. Scarlett rió en voz alta. «Voy a ir», dijo. De pronto se sintió magníficamente, incluso olvidó su revuelto estómago. Se levantó para abrazar a Maureen y apenas se dio cuenta del daño que le hacían los pies. Charleston podía esperar hasta que ella volviese. Red podía esperar también. Sabía Dios que ella le había estado esperando demasiado a menudo. ¿Por qué no había de visitar ella al resto de los parientes O'Hara? Solamente emplearía 2 semanas y un día para ir en un gran barco de vela a aquella otra Tara y ser irlandesa y feliz durante algún tiempo antes de someterse a las normas de Charleston. Sus delicados y magullados pies repicaron el ritmo de un río. Solo 2 días más tarde, Scarlett fue capaz de bailar durante horas en la fiesta en que celebraron el regreso de Stephen, que había llegado de Boston. Y no mucho después de esto, se encontró en un carruaje descubierto con Colum y Kathleen en dirección a los muelles fluviales de Savannah. Los preparativos no habían ofrecido ninguna dificultad. Los norteamericanos no necesitaban pasaporte para entrar en las Islas Británicas. Ni siquiera necesitaban cartas de crédito, aunque Colum insistió en que le diese una a su banquero. Por si acaso, había dicho. No había aclarado para qué caso, pero a Scarlett no le importaba. Estaba embriagada con aquella aventura. ¿Estás seguro de que no perderemos el barco, Colum?, preguntó Katy, temerosa. Has venido a buscarnos muy tarde. Jamie y los demás salieron hace una hora. Estoy seguro, la tranquilizó Colum. Hizo un guiño a Scarlett. Y si me he retrasado un poco, no ha sido por mi culpa, ya que el gran Tom McCallum se ha empeñado en ratificar su promesa respecto al asunto del obispo tomando un par de copas, y no he querido ofenderle. Si perdemos esa barca me moriré, gimió Katy. Bueno, no te preocupes más, querida Katy. El capitán no zarpará sin nosotros. Seamus O'Brien es amigo mío desde hace muchos años, pero no lo será tuyo si llamas barca al Brianporu. Es un barco, y magnífico, por cierto. Ya lo verás dentro de poco. En aquel momento el carruaje tomó un recodo y pasando por debajo de un arco, bajó traqueteando una oscura, resbaladiza y empedrada pendiente. Katy gritó y Colum se rió a carcajadas. A Scarlett se le cortó el aliento de la emoción. Y llegaron al río. La agitación, el color y el caos eran todavía más excitantes que aquella alocada carrera cuesta abajo para llegar al muelle. Barcos de todas las clases y dimensiones estaban amarrados a los pilares de madera. Más barcos que los que jamás había visto ella en Charleston. Carros cargados y tirados por pesados percherones que recorrían la ancha calle empedrada, haciendo resonar las ruedas de madera o de hierro con un constante estruendo. Voces masculinas se alzaban por doquier. Rodaban barriles por rampas de madera hasta las cubiertas con un ruido ensordecedor.
Un buque de vapor hizo sonar su estridente sirena. Otro tocó su estrepitosa campana. Una hilera de estibadores descalzos avanzaba por una pasarela llevando balas de algodón y cantando. Banderas de brillantes colores y llamativos gallardetes ondeaban al viento. Las gaviotas se lanzaban en picado, dando chillidos. El cochero se levantó e hizo chascar el látigo. El carruaje se lanzó adelante con una sacudida, asustando a un grupo de boquiabiertos transeúntes. Scarlett rió desafiando una ráfaga de viento. El coche se ladeó al rodear un montón de toneles que esperaban a ser cargados. Luego adelantó a una lenta carreta y se detuvo en seco. Supongo que no esperarás que te pague un plus por los cabellos blancos que has hecho crecer en mi cabeza, dijo Colum al cochero. Se apeó de un salto y alargó una mano para ayudar a bajar a Cathy. No has olvidado mi caja, ¿verdad, Colum?, dijo ésta. Todos los trastos están aquí, querida. Ahora ve y da un beso de despedida a tus primos, señaló hacia Maureen. No puedes dejar de ver aquellos cabellos rojos que brillan como un faro. Cuando Candy se alejó corriendo, Colum se dirigió a media voz a Scarlett. No olvidarás lo que te dije acerca de tu nombre, ¿verdad, querida Scarlett? No lo olvidaré, dijo ella y sonrió, celebrando la inofensiva conspiración. Durante el viaje y en Irlanda serás Scarlett O'Hara a secas, le había dicho haciendo un guiño. No tiene nada que ver contigo, querida Scarlett, pero Butler es un apellido muy famoso en Irlanda y todo lo que le ha dado fama es odioso. A Scarlett no le importaba en absoluto. Le gustaría ser una O'Hara durante todo el tiempo posible. El Brian Boru era, como había prometido Colum, un barco magnífico. En el brillante casco blanco resplandecía una dorada cenefa de volutas, que también adornaba la tapa color esmeralda que ocultaba la gigantesca rueda de paletas. Y el nombre, pintado en esa tapa con letras doradas de más de medio metro de altura, estaba rodeado de un marco de flechas doradas. La Unión Jacks ondeaba en su asta, pero una bandera de seda verde, recamada con una arpa dorada, se agitaba atrevida en el mástil de proa. Era un buque de pasajeros, un navío de lujo, como correspondía a los costosos gustos de los ricos americanos que viajaban a Irlanda por sentimentalismo, para ver los pueblos donde habían nacido sus abuelos emigrantes, o para exhibirse visitando con todo esplendor las aldeas donde ellos mismos habían nacido. Los salones eran desmesurados y estaban decorados con un boato excesivo. La tripulación tenía orden de satisfacer todos los antojos de los pasajeros. La bodega era enorme, desproporcionada si se la comparaba con la de los barcos corrientes, porque los americanos de origen irlandés traían consigo regalos para todos sus parientes y regresaban con múltiples recuerdos de sus visitas. Los mozos trataban cada baúl y cada caja como si estuviesen llenos de objetos de cristal, y a menudo lo estaban. No era infrecuente que la próspera tercera generación de esposas américo-irlandesas iluminara todas las habitaciones de sus nuevas residencias con lámparas de cristal de Waterford. Una amplia plataforma dotada de una sólida barandilla había sido instalada encima de la rueda de paletas. Scarlett se plantó en ella, con Colum y un puñado de pasajeros atrevidos, para darles una última despedida a sus primos. Solo había tenido tiempo de hacerlo apresuradamente en el muelle, porque el Brian Boru tenía que aprovechar el descenso de la marea. Envió calurosos besos al grupo de los O'Hara. Esta mañana los niños no habían asistido al colegio y Jamie había cerrado el almacén durante una hora para que Daniel y él pudiesen bajar a despedir a Colum y a las dos jóvenes. Ligeramente detrás del grupo y algo apartado estaba el silencioso Stephen. Levantó una vez la mano enviando una señal a Colum. Significaba que los baúles de Scarlett habían sido abiertos durante el trayecto hasta el barco y que en ellos se habían introducido ciertos objetos. Entre las capas de papel de seda que resguardaban las enaguas, batas y vestidos, iban ahora cuidadosamente envueltos los rifles y las cajas de municiones que Stephen había comprado en Boston. Como sus padres y abuelos y generaciones de antepasados, Stephen, Jamie, Matt, Colum
y el tío James estaban implicados en la lucha armada contra el gobierno inglés que sojuzgaba a Irlanda. Durante más de 200 años, los O'Hara se habían jugado la vida para oponerse e incluso matar a veces a sus enemigos, realizando pequeñas acciones ineficaces y malogradas. Solo en los últimos 10 años habían empezado los luchadores a unirse creando una organización. Disciplinados y peligrosos, financiados desde Estados Unidos, los fenianos eran ahora conocidos en toda Irlanda. Eran héroes para los campesinos irlandeses, anatema para los terratenientes ingleses y revolucionarios que merecían la muerte para las fuerzas militares inglesas. Colum O'Hara era el más eficaz recaudador de fondos y uno de los principales líderes clandestinos de la sociedad feniana. Continuará.